la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Hermanos, sean bienvenidos todos en este hermoso día, domingo 14. Vamos a tener, como todos los domingos, esta
reunión a través de estos medios. Vamos a invitarles a todos, toda su familia, que nos acompañen en este hermoso día. Vamos a tener una oración de invocación. Les invito a todos con reverencia. Padre bendito, Padre celestial, gracias te doy, Señor, porque nos permites hoy estar delante de ti. Gracias, Padre celestial, porque a pesar de todos estos obstáculos, aún por este medio nos podemos llegar a nuestros hermanos, nuestros amigos. Señor, tómalo todo esto que estamos haciendo como un olor fragante ante tu presencia, Padre celestial. Que seas tú quien sigas protegiéndonos, cuidándonos. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 19. Vamos a tener esta lectura del versículo 9 al 14. Les invito a que busquen, hermanos, en su Biblia y compartan ahí con sus familiares. Amén. Salmo 19, del 9 al 14. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grandes galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Ahora, hermanos, les invito a buscar en sus signarios. Vamos a alabarle a nuestro Señor Jesucristo. Les invito a buscar el himno número 11. Tu palabra santa llama. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador, para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la acepta con el alma, sentirá su corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida, es luz, que ilumina toda hora, hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre a tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras, mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra,
todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Hemos llegado a la parte de la predicación que está a cargo del pastor Luis Alberto Javier Cruz. Dios les bendiga, estimados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite poder continuar en nuestros hogares estudiando su palabra. Es una bendición del Señor poderles hacer llegar la palabra de Dios y de esta manera poder continuar adorando a nuestro buen Dios. En esta hora quiero compartir con ustedes el tema: su palabra nos hace estar de pie. Y quiero leer el Salmo 19, versículo 9, que dice: la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Amén. Al hablar de Dios no podemos hablar sin hablar de su palabra, pues su palabra es la que nos habla de Él, y todo lo que conocemos y sabemos acerca de Dios nos es dado a través de su propia revelación. Para ser aún más preciso, Dios es quien nos habla a través de su palabra. En una de las confesiones de fe se nos dice: creemos y confesamos que los libros canónicos de los santos profetas y apóstoles en ambos testamentos son la verdadera palabra de Dios, que poseen fuerza y fundamentos suficientes sin necesidad de ser confirmados por los hombres. Pues Dios mismo ha hablado a los padres, profetas y apóstoles, y prosigue hablándonos a nosotros por las Sagradas Escrituras. De este modo, amados hermanos, Dios y su palabra son una misma entidad, pues la palabra no es solo que se dice, sino que en la palabra de Dios está su decreto y su poder para realizar todo aquello que el Señor se ha propuesto hacer. El vínculo que cada uno de nosotros guarda en obediencia a la palabra es al mismo tiempo el vínculo que guardamos en su palabra. Cuando obedecemos sus mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice Juan capítulo 15, versículo 10, en la Nueva Versión Viviente. De modo que estar en comunión con Dios es permanecer en su palabra y ponerla en práctica. Y en esa comunión vital con Dios a través de su palabra, la que nos hace permanecer de pie siempre. Por esa razón, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, en esta hora vamos a ver 3 formas en cómo la palabra de Dios es la que nos hace estar de pie. En primer lugar, por su palabra fuimos creados. Todo cuanto existe en el universo fue creado por Dios. Asimismo, también Dios proveyó leyes naturales, de modo que todo cuanto fue llamado a existir pudiera existir haciéndolo de forma natural. En la Biblia, en el Salmo 33, versículo 9, podemos leer esta enseñanza:
Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Es la palabra de Dios la que llama a la existencia a todo cuanto hoy conocemos, e incluso lo mucho que aún de este mundo nos falta por conocer. Y cada una de las cosas que Dios ha creado corresponden a un diseño perfecto y maravilloso. Qué bendición, estimados hermanos, que podamos tener un Dios así, tan grande, tan poderoso, como dice el estribillo. En la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en versículo 31, podemos leer esta declaración. Entonces Dios mismo miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, y pasó la tarde, llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Amados hermanos, Dios siempre hace todas las cosas con un propósito. Nada pasa desapercibido si no es por su voluntad. Aún mismo dice el poeta que las hojas de los árboles no se caen si no es por la voluntad del Señor. Y esto nos incluye a nosotros no solo como creados, sino también en la redención y glorificación que Dios hace de todo cuanto Él en su voluntad ha elegido. De manera que todo cuanto Dios ha planeado finalmente se cumple de acuerdo a su propósito, que podemos ver descrito en el texto del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 30. Permítanme leer estos textos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amados hermanos, amamos a Dios en respuesta al amor que hemos recibido de parte de Él. El propósito de Dios para nuestra vida siempre es para nuestro propio bien. Y aun cuando no siempre podamos ver el plan completo de Dios, debido a nuestras limitaciones, debido a nuestras flaquezas, a nuestra perspectiva, sabemos que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, como dice el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, así también Dios se compadece de los que le aman. Hemos sido conocidos por Dios desde antes que nosotros tuviéramos conocimiento. De hecho, la Biblia enseña que desde que estábamos en gestación, Dios ya nos conocía, dice el Salmo 139, versículo 16. De manera que el plan de Dios para nuestra vida es hacernos conforme a su imagen, Jesucristo, recuperando en nosotros a la imagen original que por causa del pecado estaba distorsionada en nosotros. Dios inicia históricamente en nosotros un plan de redención que finalmente nos llevará a estar a su lado, para participar de su gloria. Para ello, la obra de Cristo nos es aplicada y así somos declarados como si fuéramos justos, de modo que semejante al poder que el Espíritu Santo hace en nosotros para nuestro propio bien, santificándonos, dándonos la forma en que Dios quiere para nosotros. Amados hermanos, podríamos decir que por la palabra de Dios fuimos creados y su palabra o su plan perfecto está en desarrollo en nuestra vida y en su palabra cumplida en nuestra vida, la que nos da la certeza de que su salvación se cumplirá plenamente en nosotros. ¿Cuánto lo creemos así, hermanos? Que su palabra de salvación se cumplirá plenamente en nosotros. La segunda forma en que la palabra de Dios nos ayuda a estar de pie es que su palabra nos da salvación plena. Es común para quienes no tienen una relación con Dios el pensar que la Biblia
es un libro que habla de la religión y de normas severas que se deben de seguir. Como podríamos decir cualquier libro que habla de religión o de normas que hay que cumplir. Pero esa forma de ver la Biblia, amados hermanos, es un error, pues la Biblia esencialmente es la historia de la salvación que Dios trae a los que alguna vez hemos estado sin Dios y sin esperanza en este mundo. Vemos un fragmento del Salmo 19 y descubramos cómo la palabra de Dios nos proporciona una salvación plena que nos hace continuar de pie junto a Él. Dice el Salmo 19, versículos 7 y 9, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues nos da sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos da sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. De esta enseñanza, de este salmo, podemos encontrar algunas declaraciones que son importantes para nuestra propia vida, en la vida cristiana. Por la palabra de Dios recibimos nueva vida. Nuestro nuevo nacimiento es por la gracia de Dios a nuestra vida aplicada a través del ministerio de su palabra. Algo importante, amados hermanos, que hemos experimentado en el Señor a través del ministerio de la palabra, es que Dios le ha cambiado su modo de vivir. No podemos equivocarnos en esta verdad, en este testimonio. Dios nos ha cambiado nuestro modo de vivir. Es como si usted hubiera vuelto a nacer no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje de vida nadie lo puede destruir. Como leemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de lo eterno y viviente de la palabra de Dios. Su palabra nos da sabiduría. En la vida no solo se trata de saber, sino particularmente de saber hacer en el tiempo y la forma oportuna. Eso es lo que le llamamos sabiduría. Y es la palabra de Dios lo que actúa día a día en nosotros, lo que nos va impregnando de la sabiduría de Dios. El proverbista en el capítulo 4, versículos 4 y 6 nos dice: mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarróllala en buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te atajes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Qué bonito es, hermanos, que en la palabra de Dios podamos encontrar seguridad, salvación. Su palabra alegra nuestra vida. A diferencia de los que ven en la Biblia como un conjunto de reglas que resultan onerosas, la Biblia fue diseñada para conducirnos a la vida que Dios quiere para sus hijos. Así lo leemos en Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta 4, que dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad y la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Qué enseñanzas tan más profundas. Y la palabra del Señor nos guía a la santidad. Por la palabra de Dios aprendemos lo que es el pecado, pero también aprendemos cómo agradar a Dios.
Y la palabra nos guía para hacer todo aquello que agrada a Dios y nos conduce para que haciendo su voluntad, su imagen se vaya formando en nuestra vida. Así lo leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza y renovación a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cada una de esas formas en cómo la palabra de Dios entra en nuestra vida implica diferentes formas en cómo somos mantenidos en pie delante del Señor. Sin el poder de su palabra actuando en nuestra vida, simplemente no podríamos estar enfrente del Señor. Pero esa palabra no solo es para estar, sino particularmente para vivir como resucitados, como escribiera el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1 hasta el 3. Por lo tanto, imitad a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. La tercera forma en cómo la palabra de Dios nos hace estar de pie es que su palabra nos restaura. La palabra de Dios nos restaura y eso es lo que nos hace estar de pie. Hermanos, ¿podemos repetir esta verdad? Yo creo que es una enseñanza muy importante en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios nos restaura y es lo que nos hace estar de pie. Y esto tiene tres implicaciones principales. En primer lugar, la salvación. La palabra de Dios es el instrumento a través del cual llegamos al conocimiento de Dios. No hay un verdadero conocimiento de Dios y del ser humano creado a su imagen que no pase por el mensaje revelado por Dios a través de las Escrituras. Así lo leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es el resultado del oír el mensaje. Para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Es la palabra de Dios, creída, vivida, el instrumento que Dios usa para nuestra salvación. Pues a partir de ella conocemos nuestra condición de pecado, así como la solución que Dios nos ha brindado para que podamos tener la salvación. A través de la palabra somos edificados. La palabra del Señor también es para que nuestra vida poco a poco vaya transformándose en lo que Dios quiere para nosotros. Eso solo la palabra de Dios la tiene poder para edificar nuestra vida. Al estar en su palabra nosotros, su gracia fluye en nosotros, de modo que nuestra voluntad va sujetándose a su voluntad y de este modo la obra de Cristo se realiza a través de nuestra vida. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, versículo 32, y ahora los encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que en Él han consagrado para sí mismo. Hermanos, la palabra de Dios nos edifica, nos va transformando poco a poco. Hay algunas cosas que tienen que salir de nuestra mente, de nuestro corazón, que no nos ayudan en nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo, en nuestra devoción. Pero qué maravilloso es que cuando el Espíritu Santo, a través de su palabra, la palabra de Dios, trabaja en nosotros, podemos cada día menguar para que el Señor crezca en nosotros. La palabra de Dios nos da sanidad. La sanidad física, si bien es una bendición temporal, no por ello deja de tener importancia, pues es a través de esta corporeidad que ministramos a nuestros hermanos y adoramos a Dios.
Y aun cuando Dios ha permitido muchas veces que la ciencia avance para la salud, amados hermanos, en el fondo, como discípulos, como creyentes, sabemos que la palabra de Dios, que su palabra del Señor basta para que seamos sanos, como ocurrió en la historia del centurión. Cuando leemos en Mateo capítulo 8, versículo 8 hasta el 13. Pero él respondió: Señor Jesús, no merezco que entres tú a mi casa. Basta con ordenes que de aquí, que mi sirviente se sane y él quedará sano. Luego Jesús le dijo al centurión: regresa a tu casa y que todo suceda tal como lo has creído. En ese mismo instante, su sirviente quedó sano. Una sola palabra del Señor basta para que seamos sanos. Hemos vivido experiencias en estos días, en estos meses, en estos años últimamente, de las situaciones que se nos ha presentado, mayormente con la pandemia. Cada uno de ustedes todos hemos experimentado el poder de Dios en cada una de las cosas que hemos obtenido para nuestra sanidad. Porque lo pequeño y lo poco Dios hace cosas grandes y maravillosas. ¿Cuánto lo creemos así, hermanos? Ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos para que la palabra de Dios permanezca en nosotros y recibamos estas bendiciones que nos harán permanecer de pie? Una vez más repito esta pregunta. Puedes hacértela tú de manera personal o como familia, como iglesia. ¿Cómo hacemos para que la palabra de Dios permanezca en nosotros y recibamos estas bendiciones que nos harán permanecer en pie? Puede usted anotar, hermano, si gusta. Puede tomar un lápiz, su hoja. ¿Cómo hacerlo? Número 1, comience orando. Pida la iluminación del Espíritu Santo para que Él les dirija. Por cierto, es una forma de conocer la voluntad de Dios en nuestras decisiones. En segundo lugar, lea la palabra de Dios. Lea el texto bíblico, escuchando la palabra de Dios. Muchas personas desafortunadamente nacieron sin poder tener sus oídos activos. Nosotros tenemos la oportunidad de poder leer, de poder escuchar. Aprovechemos nuestros sentidos. Meditemos para aplicar. Respondamos al Señor de acuerdo a lo como Él nos esté hablando. No tan solamente tenemos que ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Profundicemos más en la meditación de la palabra del Señor. Si usted tiene la oportunidad de escuchar diferentes medios en cómo se predica la palabra, cómo se estudia, cómo se medita, cómo se escudriña, no se quede, hermanos. Busque comentarios devocionales que hablen de lo que la palabra de Dios dice. Enriquezca más su vida cristiana, adquiera conocimiento, para que cada día usted vaya creciendo y formando el carácter que el Señor quiere. Y por último, termine en oración, agradeciendo a Dios la enseñanza y pidiendo sabiduría y fuerza para ponerla en práctica. Amados hermanos, es una bendición de Dios que en estos días, a pesar de el tiempo que nos ha tocado vivir en nuestras casas, podamos tener un ejemplar de lo que es la palabra de Dios en diferentes traducciones y versiones, en la que podamos leer con claridad lo que la Biblia nos enseña para nuestro bien, pero sobre todo para conducirnos a la salvación y a la vida eterna que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es motivo para dar gracias a Dios, tener la libertad de poder estudiar su palabra, de poder usar los recursos que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento espiritual. Y por esa razón es que vamos a dar gracias a Dios. Oramos.
Muchísimas gracias te damos, Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque a tiempo, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra para enseñarnos los beneficios que tenemos de ella y cómo la palabra de Dios es la voz de Dios que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, para seguirnos preparando, conduciéndonos y llevarnos contigo y estar para siempre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, las familias, los amigos que tienen una Biblia en sus casas. Aprovechémosla, Señor, en este tiempo de libertad que tenemos para estudiarla, meditarla y ponerla en práctica. Muchas gracias te damos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hemos llegado a la parte final de la predicación. Vamos a confirmar con el himno número 336, Jesús, yo he prometido. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Sutil es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad y escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Levántame si caigo, inspírame también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Hermanos, hemos llegado a la parte final de este orden de culto. Les doy la gracia porque me han permitido y sobre todo han permitido que la palabra de Dios llegue hasta su domicilio, hasta su familia, que sea de gran bendición. Vamos a tener la oración final, allá todos unidos en su casa, esperando que todos estén bien. Vamos a tener la oración final. Amén. Padre bendito, Padre celestial, gracias te doy, Señor, porque nos has permitido llegar hasta todo este domicilio a través de este medio. Señor, que sea de bendición para cada uno de los que nos está escuchando. Tú conoces, Señor, sus dolencias, sus necesidades, sus angustias. Padre celestial, te suplico, Señor, que seas tú
como médico por excelencia, que visites a todos aquellos, Señor, que te imploran, que te invocan, Padre Celestial. Así, de esa misma manera, Padre bendito, tengo la fe y la certeza que nos visitas y que nos tienes en tus santas manos en todo momento, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, porque nos permites hacer esta grabación, Señor, y a través de esto poder llegar cada día a más personas, Señor. Que seamos cada día más y más para alabarte y glorificar tu santo nombre. Sin nada antes de decir, Señor, gracias por todo, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunión, guía y consolación restauradora de tu Santo Espíritu, sea con cada uno de mis hermanos que integran esta iglesia y las iglesias, con nuestros hermanos enfermos, con nuestras familias ausentes y con todo el pueblo tuyo, desde ahora y por siempre. Amén. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, del autor de la paz he de ver, y que el himno más dulce que allí he de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre